en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Contraloría General del Estado informó que con la entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública dejará de emitir desde este viernes 27 de junio los informes de pertinencia y favorabilidad de los procesos de contratación pública. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El enlace a esta hora es con la doctora Alejandra Vivanco, ex subcontralora del Estado, para hablar sobre los informes de pertinencia y favorabilidad de la Contraloría General del Estado. Lo primero, un poco saber en qué consisten, qué es lo que se lograba o se pretendía con este tipo de informes que hoy han sido ya eliminados. Doctora Vivanco, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, Fausto. Un gusto saludarlo y por su intermedio a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias nuevamente. ¿Qué son los informes de pertinencia y favorabilidad? ¿En qué consisten estos informes? Y sabemos, bueno, ya es de conocimiento de quienes hemos dado cierto seguimiento a esto. Estos son informes que se eliminaron en su momento, se retomaron en otro momento y esta vez nuevamente se eliminan. ¿En qué consisten? Bueno, antes llamados informes concurrentes entre la Procuraduría y la Contraloría, le estoy hablando antes del 2011 cuando se eliminaron. Posteriormente se vuelven a retomar en el gobierno de Lenín Moreno como una promesa de que era la panacea para transparentar la contratación pública. Se retoman a partir de una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Posteriormente el Ejecutivo crea ya y reglamenta este informe de pertinencia en el tiempo de Lazo a partir del artículo 71 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y define cómo debía ser estructurado este informe de pertinencia. Doctora, estamos con algún problema con el audio, no se escucha muy bien, a ratos sí, quizá el micrófono poderlo ubicar un poco mejor nada más y continuamos, por favor. Ahí me escucha mejor. Perfecto, ahí está mejor, gracias. Gracias. Como le decía, se reglamenta y se concreta el tema del informe de pertinencia a través de la creación del reglamento o de la reforma al reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este reglamento, en el gobierno de Lazo, se establece cuál es el análisis en sí que debería hacer este control, este informe de pertinencia. En lo principal, la Contraloría General del Estado desde ese entonces verificaba a través de documentación entregada en la fase previa o preparatoria, antes de la fase precontractual, varios requisitos, entre esos el objeto de la contratación, el tipo de contratación, el plazo de la contratación, presupuesto referencial, declaración de existencia presente o futura de recursos suficientes, declaración de que la contratación consta en el plan anual de contratación, identificación específica, detallada, clara, concreta de la necesidad de la contratación, análisis del beneficio, eficiencia o efectividad de esa contratación. Ahora, doctora, esto suponía entonces una verificación previa, ciertos controles, un filtro, por ponerlo con otras palabras, previo a una contratación, lo cual también suponía mayor transparencia en un proceso ya que posteriormente se iba a ejecutar vía contratación. Así es, Fausto. Así nos lo presentaron en su momento cuando se retomó esta competencia para la Contraloría General del Estado, y es mi criterio que todo control que existe en el sector público, previo, permanente, concurrente y posterior, hace bien, ¿no? Porque ayuda a transparentar los procesos de contratación. Si hace bien, ¿por qué se lo retiró esta vez? Porque ha llamado la atención, bueno, y continúan saliendo ciertas reformas que se han dado a través de esta Ley de Integridad Pública que en algunos casos no se esperaba, y esto también es parte de algunas de las sorpresas. Bueno, la Ley de Integridad recientemente aprobada por la Asamblea y publicada ya en el registro oficial, con respecto a la Ley Orgánica de la Contraloría, no solo modifica este aspecto del tema del informe de pertinencia, también modifica otros artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría que van atados con esto, creería yo,
Al reformar el artículo referente al tema del informe de pertinencia, le quitan competencia a la Contraloría y responsabilidad respecto de cualquier contratación. Y me refiero también a las contrataciones de las empresas públicas, ¿no?, que tienen que ver con el régimen especial, porque este informe también se realizaba para ese tipo de contrataciones. Y esta reforma que viene posterior al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que le da la facultad a la Dirección Nacional de Predeterminaciones, estoy hablando los que trabajamos en el sector público, sea en defensa de los servidores públicos o adentro, saben a lo que me refiero, le dejan sin piso al informe de auditoría, es decir, al control posterior que realiza la Contraloría, si es que en determinado momento el director de predeterminaciones o la dirección de predeterminaciones, de una forma motivada, decide no establecer responsabilidades pese a que exista ese informe. Entonces, se debilita la contratación pública previo a que se efectúe esta, y el control posterior también se debilita al reformar el artículo 39 y establecen una suerte de subjetividad en la dirección de predeterminaciones para poder o no poder determinar responsabilidades. Llama un poco la atención el hecho de que si bien se ha nombrado como tal la Ley de Integridad Pública, donde siempre se vendió desde el inicio del proyecto que era para transparentar los procesos, la contratación pública, para hacer que todo sea bastante más claro, esto va, y no sé si es que esa es solo mi lectura, pero va en contra de esa pretensión. Va en contra del control público, Fausto. O sea, debilita los controles dentro del quehacer de los trámites en el sector público. Van a haber menos controles, van a haber menos burocracia también, pero va a haber mucha más responsabilidad en el sector público, que él es el que va a tener ya la obligación o la única responsabilidad de que toda esta verificación previa a la contratación esté bien hecha. Por un lado, no va a haber ese control, menos burocracia, sí, va a haber menos papeleo, menos trámite, es verdad, pero el control es cada vez menos. Si hablamos del boletín de prensa que sacó la Contraloría hoy día diciendo que la Contraloría va a ejercer el control posterior, cuando dice eso, dice voy a seguir auditando, pero cuando me reforman el artículo 39, me dicen sí, voy a seguir auditando, pero después de la auditoría voy a ver si es que esa auditoría vale y yo decido si es de responsabilizar o no. Eso también es importante que la gente lo conozca. Y es importante que la gente lo conozca también porque para ponerlo más en contexto, y también le insisto un poco en el tema del micrófono, si podemos acelerarnos un poco más, nada más. ¿Qué tipo de problemas, irregularidades, cuestionamientos, qué tipo de documentos pudieron o podrían detectarse, ya en este momento ya no, pero a través de los informes de pertinencia en la Contraloría? Bueno, los informes de pertinencia y desde su creación o de favorabilidad, como se crean en la ley, yo siempre consideré y creí que el problema no era la ley, la reforma, el crear este informe, sino el reglamento que lo regulaba, porque el reglamento determinaba a partir del artículo 61 qué es lo que la Contraloría tenía que revisar, pero el informe como tal estaba bien dado. Este informe permitía advertir al sector público en general una posible mala contratación o mala decisión al momento de contratar. Por ejemplo, si es que un contrato no se iban a considerar dentro de ese contrato las garantías, la Contraloría podría haberlo advertido. Si es que el contratista estaba incumplido con el Estado en otro contrato, en este informe la Contraloría también podía haberlo advertido. Es cierto que no lo hubiera podido responsabilizar. Pero al menos se detectaba. Se detectaba. El informe, el espíritu de la creación del informe era suplir lo que antes del 2011 teníamos. Eso entonces suponía un primer filtro. Quiere decir que este tipo de controles, filtros, eran o habrían sido útiles, pero bien utilizados. Exactamente, Fausto. Lo que había que hacer, de conformidad a lo que yo creía, mi criterio, y que compartimos con muchos conocedores que hacen lo mismo, no era eliminarlo al informe de pertinencia, era reglamentarlo de una mejor manera
a través del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al modus operandi con el que operaba, valga la redundancia, la Contraloría General del Estado a través de la Dirección de Contratación Pública. ¿Cuáles entonces son las consecuencias, los efectos de esta reforma, de esta sustitución, una vez que la Contraloría incluso ha confirmado que no habrá este tipo de informes, pasarán directo a la contratación pública, se elimina un filtro, se elimina una forma de control? Menos control, Fausto. Lo que va a haber, lo que vamos a vivir mayores riesgos. Mucho más riesgo. El riesgo se eleva, el control es mínimo. Y por ende la evaluación de riesgo en cualquier campo que usted lo vea va a ser mucho más alto. Y en este momento no debió ser al revés, es decir, no se deberían, de acuerdo a lo que hemos visto en el sector de la contratación pública, vemos los problemas con Progen, con Austral, vemos los problemas que existen en el sector petrolero. ¿No es mejor duplicar, triplicar si es posible los controles y no eliminarlos? ¿Usted con su experiencia desde su trabajo en la Contraloría? A ver, yo creo y presupongo y siempre voy a estar a favor del tema del control. El control dentro de una oficina de 7 personas es efectivo si se lo realiza de una forma adecuada. No se diga el control en las compras públicas. Esta reforma nace, y no lo digo porque yo lo conozca, sino porque salió en redes sociales por parte de uno de los asesores del despacho del Contralor, nace por pedido del señor Contralor General del Estado. Estoy repitiendo palabras del asesor de ese despacho. Entonces yo creo que la Asamblea o la mesa legislativa que tomó en cuenta esas observaciones debió haberlo analizado con mayor profundidad. ¿Sí? No, mientras menos controles haya o existan, la Contraloría pierde primeramente menos fuerza para ejercer su control y segundo, menos responsabilidad frente a la ciudadanía, ¿no? Entonces, si es que nace de la propia Contraloría quitarle competencias como el informe de pertinencia o, para mí, hacer de menos el informe de auditoría, tachándolo de un trámite de mera ejecución, porque si llegas a la dirección de predeterminaciones y decides no predeterminar, ¿para qué hacen auditoría? No hubiera sido mejor reforzar ese informe de pertinencia, reforzar los procesos de auditoría, mejorar las técnicas de auditoría. Y es más, es contradictorio, porque el año pasado aprobaron una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, donde me crean 3 auditorías nuevas, la forense, la informática, y estas auditorías supuestamente venían a reforzar el sistema de control de auditoría, y ahora lo hacen de menos, porque al reformar el artículo 39, no importa lo que auditen, no importa lo que se apruebe, porque si llega a predeterminaciones, ya no se responsabiliza. Interesante visión. Creo que es importante también seguir insistiendo sobre lo que ha ocurrido con la aprobación y ahora ya entrada en vigencia de la nueva Ley de Integridad Pública. Doctora Vivanco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Fausto, siempre a las órdenes. La doctora Alejandra Vivanco es subcontralora del Estado. Recordamos también que hemos solicitado entrevista con el Contralor General del Estado, Javier Torres, para hablar sobre este y otros temas importantes. Importantes también saber por qué hay ahora o habrá menos verificaciones. Nunca estaban por demás los controles. Ahora hay menos controles, menos filtros, menos transparencia, se ha dicho. ¿Por qué? Tenemos también pendiente la entrevista con el Contralor General del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.